Necesitamos un encuentro con el Dios vivo. Como dice esa canción que estamos escuchando en el fondo de este audio, dice, necesito un encuentro con el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. Dice la palabra de Dios en San Juan 4:24, y los que le adoran a Dios deben adorarle en espíritu y en verdad. Por esa razón necesitamos tener un encuentro con ese Dios vivo, con ese Dios que transforma, con ese Dios de amor, con ese Dios de bendición. Aquí la palabra del Señor en Lucas 23, versículo 46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El Señor Jesús entregó su espíritu antes de morir al Padre, porque Él no era solamente un hombre con cuerpo, alma, sino también con espíritu, ¿verdad? Y por supuesto, Él estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, porque el espíritu del ser humano está hecho para recepcionar al Espíritu Santo de Dios. Así que eso podemos decir respecto a la vida del Señor Jesús. Normalmente en las universidades del mundo se enseña antropología y dentro de la antropología cultural. Pero en antropología cultural, justamente que es el estudio del hombre desde el punto de vista cultural, no se lleva lo que dice Dios respecto al ser humano. Sin embargo, en este día vamos a ver qué es lo que dice Dios respecto al ser humano, cómo es el hombre, ese antropos que en griego es la palabra hombre, cómo es el ser humano delante de Dios. Pues el ser humano tiene espíritu, dice la palabra del Señor. Igualmente en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2, dice el apóstol Pablo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Esa experiencia sobrenatural tuvo el apóstol Pablo de ser llevado al paraíso, al tercer cielo, a la presencia de Dios en el espíritu. Casi seguro que fue en el espíritu, porque el cuerpo mortal, podríamos decir, del ser humano no puede permanecer de pie delante de Dios, que es espíritu, ¿verdad? Entonces, eso es lo que por lo menos enseña el Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra de Dios o la Biblia. Hay mucho más que decir y lo que dice Dios respecto al ser humano. Dice la palabra del Señor lo siguiente. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Quién era el que estaba sentado en el trono? Pues Dios. ¿Y quién era el que estaba en el Espíritu delante del trono de Dios? Era nada menos que el apóstol Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis. Él había sido llevado en el Espíritu a la presencia del trono de Dios. De la misma manera, un día usted y yo estaremos ante el trono del Señor para dar cuenta de nuestras vidas, pero mejor si estamos ante el trono para ser premiados por lo que hacemos para el Señor, por lo que le alegramos su corazón, por lo que realmente producimos para Él. La palabra del Señor enseña de que uno puede andar en la carne o andar en el espíritu. Andar en la carne es andar en sus propias fuerzas. Andar en el espíritu es andar con las fuerzas de Dios, del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Aquí la palabra del Señor en Apocalipsis 17, versículo 3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Al mismo apóstol Juan, el Espíritu de Dios lo llevó al desierto y él estaba en el Espíritu, es decir, no lo llevó con su cuerpo más, sino a través del Espíritu. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. El Espíritu es la parte inmaterial del ser humano, es intangible, es decir, no se lo puede tocar, no se lo puede observar, no se lo puede manipular, solamente es una parte que está dentro del ser humano. Aquí la palabra del Señor en Hebreos 12:23 dice,
a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Los espíritus de los justos hechos perfectos se refiere a los hijos y las hijas de Dios, ¿no? Nosotros somos espíritus, ¿verdad? Que habitamos en un cuerpo y tenemos un alma. Por eso dice la palabra del Señor en Hebreos 12:23, que les habla a los espíritus de los justos hechos perfectos. Si usted ha entregado su vida a Dios, Jesucristo lo ha justificado, ¿verdad? Esa es la enseñanza que habla todo el libro de Romanos. Dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo el justo. Entonces, su espíritu de usted está en comunión con Dios, es un hombre o una mujer justo, declarado inocente de todos sus pecados, no porque usted o yo seamos buenos, sino porque Jesucristo es bueno, es justo y nos justifica, nos declara inocentes de todo pecado. En Números capítulo 16, versículo 22, dice la palabra de Dios, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne. Están clamando al Dios de los espíritus. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, ¿verdad? Y somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso tenemos también espíritu nosotros, los seres humanos. El Salmo 51, versículo 10, dice la palabra de Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere hacer en usted y en mí, aún en los incrédulos, por supuesto, ¿no? Quiere sacar el corazón sucio, la vida de pecado, de impiedad, de alejamiento de los caminos de Dios, y quiere que su corazón esté limpio. ¿Quién es el que limpia nuestro corazón? El Nuevo Testamento dice que a través de la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero para eso hay que pedirle perdón a Dios. En realidad el Salmo 51, el salmista está pidiéndole a Dios perdón por sus pecados de adulterio, y por eso le dice que Dios cree en él un corazón que esté purificado, que esté limpio y pueda renovar dentro de él un espíritu recto, que le ame a Dios, que le responda a Dios, que esté en comunión con él. Igualmente, en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 27, dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón, ¿no? Es decir, dentro del ser humano, dentro de usted tiene el espíritu, y ese espíritu está ahí también una de las cualidades que Dios ha puesto, que es su conciencia. Y su conciencia escudriña lo más profundo del corazón del ser humano. Entonces, Dios espera de que usted pueda estar como al Señor le agrada, que pueda estar en comunión con Él y pueda usted servirle con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Pueda usted adorarle a Dios en espíritu y en verdad y servirle todos los días de su vida. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Entonces,